Bueno, vamos a ver algo del teorema de Bernoulli y por ahí tratar de entender esa demostración que está en el apunte. Vayan a leer el apunte, pero bueno, vamos a ver qué dice esa demostración. Lo que nosotros tenemos estamos en fluidodinámica, entonces lo que vamos a tener es un fluido que está circulando en, por ejemplo, un caño. ¿Bien? Lo que sí vamos a tener en cuenta en este caso es que el flujo es laminar en este caso, es decir, que las líneas de corrientes están bien diferenciadas, no se cruzan y circulan siempre igual, y entonces, bueno, eso sería un flujo laminar, después eso lo podemos hablar con más detalle. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El teorema de Bernoulli surge del teorema del trabajo y la energía cinética. ¿Qué pasaba? Nosotros el teorema del trabajo y la energía cinética se lo aplicábamos a objetos que nosotros modelizábamos como partícula con masa. Entonces nosotros acá en fluidos no estamos trabajando así, nosotros estamos trabajando con un modelo de campo, que decimos que a cada punto del espacio le asociamos variables que van a tener sus valores, presión, velocidad, densidad. Bueno, entonces lo que vamos a hacer para eso es tomarnos un permiso y vamos a decir, bueno, vamos a pensar como si estuviéramos trabajando con una partícula. Vamos a tomar un elemento de volumen que lo que sería es como un pedacito, un volumencito de fluido y vamos a mirar como ese volumencito en particular, vamos a ver cómo cambia el trabajo y la energía cinética cuando se mueve desde esta posición a esta posición, por ejemplo. ¿Bien? Entonces vamos a aplicarle el teorema a este volumencito haciendo de cuenta que es nuestra partícula con masa. Entonces vamos a hacer este. Entonces tenemos el teorema del trabajo de la energía, dice que la suma de los trabajos es el cambio de la energía cinética. Este delta va a ser entre esta posición y esta, o sea, energía cinética en 2 menos energía cinética en 1. ¿Qué sabemos? Que el elemento de volumen está interactuando con la Tierra, ¿no? Con el campo gravitatorio y con el resto del fluido. Entonces lo que voy a tener es que la suma de los trabajos va a ser el trabajo que hace la Tierra sobre el elemento del volumen y el trabajo que hace el fluido sobre el elemento del volumen. Esto es igual al cambio en energía cinética. Bueno, entonces, el trabajo que hace la Tierra sobre el elemento de volumen, ya lo vimos, es menos el cambio en la energía potencial gravitatoria. Por eso es que nosotros vamos a poner acá un eje Y vertical, y ya sabemos que esta vertical no es arbitraria, sino que es un eje paralelo al campo gravitatorio G. Entonces ahí vamos a ver que para esta parte lo que nos va a importar es su posición Y o el delta de posición Y en ese eje. Es decir, no me importa mucho esta posición, sino solamente la diferencia de altura. Este es lo más polémico de todo, pero bueno, esto está demostrado en el apunte, esto es un poco más largo, no nos vamos a detener en esto, pero lo que hace es, recuerden, digamos que nosotros podíamos, el trabajo era fuerza por desplazamiento, bueno, siempre pensando en vectorial y todo eso. Entonces lo que hace es como dividir toda esta trayectoria en pequeñas trayectorias e ir después haciendo una sumatoria. Entonces nosotros después sabíamos que el trabajo nos quedaba con unidades de fuerza por distancia, fuerza era presión por área, entonces nos termina quedando área por distancia, nos quedaría como el volumen, bueno, ahí las unidades dan, ¿no? Pero bueno, esta es una demostración que se hace tomando pequeños diferenciales de distancia así, sumándolos todos. En definitiva, lo que me va a quedar es el delta de presión por un diferencial de volumen, que es el volumen de nuestro elemento de volumen. ¿Bien? Bueno, esto es medio raro, ya lo sé, pero proviene de acá, proviene de encontrar algún tipo de modelización para poder representar a este trabajo, el trabajo que el fluido hace sobre el elemento de volumen durante este trayecto. Bueno, entonces acá nos queda. Vamos a escribir tenemos menos el cambio en la energía potencial gravitatoria. ¿Eso qué es? La masa del elemento del volumen por G por el delta I. Esto ya lo sabíamos, ¿no?
Tengo la masa de este pequeño pedacito de fluido que tomé como objeto de estudio por G por el delta I. El delta P ya habíamos visto, es presión final menos presión inicial, o sea, presión acá menos presión acá, por el diferencial de volumen. Y de este lado nos queda un medio de la masa de este pequeño elemento de volumen por la rapidez final menos la rapidez inicial, la rapidez final al cuadrado menos la rapidez inicial al cuadrado. Entonces, como ven, estamos como desarrollando el teorema para este. Bueno, pero ahora sí, que ya llegamos hasta acá, vamos a volver a nuestra modelización original, que es, no, yo estoy trabajando con campos, por lo tal, a mí lo que me interesa es la densidad del fluido punto a punto. Entonces, lo que voy a tomar es que la densidad va a ser la masa de ese elemento de volumen dividido ese diferencial de volumen. Y esta densidad va a ser la misma en 1 y en 2, siempre y cuando el fluido sea homogéneo e incompresible. Bien, entonces otra vez estamos trabajando con fluido ideal. Bien, digamos, el teorema de Bernoulli me está hablando de la conservación de la energía. ¿Está bien? Entonces, yo tengo acá que la densidad es la masa del elemento de volumen dividido su volumen, el diferencial de volumen. Entonces lo que voy a hacer ahora es, a todos los términos de esta expresión los voy a dividir por el diferencial de volumen. Recuerden que si yo divido todos los términos de una expresión por lo mismo, la expresión que queda es equivalente, ¿sí? Entonces, al dividir, me queda la masa del elemento de volumen dividido el diferencial de volumen, me queda la densidad. ¿Ven? Entonces acá me queda menos densidad por G por el delta I, menos el delta P, diferencial de volumen se me fue con diferencial de volumen, y acá lo mismo, me queda la masa dividido el diferencial de volumen, densidad. Entonces llegué a esto. ¿Sí? Recuerden que acá estoy asumiendo que la densidad se conserva, es la misma. Entonces, lo que hago ahora es, hago estas distributivas, me queda menos densidad por G por I2 más densidad por G por I1, menos presión 2 más presión 1, o sea, distribuyo estos signos menos también, hago la distributiva acá. Y después lo que hago es, como yo lo que quiero es comparar el punto 1 con el punto 2, lo que hago es pasar todo lo que tenga 1 de un lado y todo lo que tenga 2 del otro lado, y esto es lo que me queda. Entonces yo acá estoy hablando de que la energía se ha conservado, y tengo de este lado entonces la presión 1, que me estaría representando, me estaría representando el trabajo o la fuerza que está haciendo el resto del fluido sobre mi elemento de volumen en 1. Esto es la energía potencial gravitatoria en 1 y esto es la energía cinética en 1. Me dice que es igual a la fuerza que le está haciendo, bueno, se entiende, ¿no? Porque viene del trabajo, que está haciendo el resto del fluido en 2, o sea, la presión en 2, la energía potencial en 2 y la energía cinética en 2. Obviamente, además, estamos pensando que no hay viscosidad, porque la viscosidad es una fuerza no conservativa, es como un roce. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que usar qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para resolver ejercicios usando Bernoulli? Hacer un esquema de mi situación e identificar claramente en ese esquema a quién estoy llamando punto 1 y a quién estoy llamando punto 2. Si no está claro eso, esto no tiene sentido, ¿sí? Comparar dos puntos cualquiera, ¿sí? Yo tengo que identificar un punto y decir, bueno, tengo la presión acá, la altura es esta y la rapidez es esta, y tengo que poder compararlo con otro punto. Entonces, si miramos la actividad 5, bien, yo voy a tomar un punto 1 que es justo acá arriba, en la superficie del tanque, y otro punto acá que es justo en el orificio. Entonces, acá preguntaban si no faltaban datos. Bueno, el asunto es este. Escriban Bernoulli para este problema, acá 1 y 2. Entonces tenemos 1 y 2. Entonces, ¿qué va a pasar acá? En principio no faltan, o sea, parece que faltan datos, pero vamos a ver cómo los podemos solucionar.
Acá una cosa que hay que tener en cuenta, que como nosotros estamos en fluidodinámica, ya no va a pasar lo que pasaba en fluidostática, que yo tomaba un punto acá y en todos los puntos que yo tenía la misma altura, tenía la misma presión. Si yo cierro esto, voy a tener que todos los puntos que estén acá van a estar a la misma presión, que va a ser la presión atmosférica más la densidad por G por estos 6 metros. Entonces, acá todos están en la misma presión. Pero cuando yo abro, empieza a haber líneas de corriente, empieza a haber velocidad, entonces lo que voy a tener es que no va a ser la misma la presión acá que la presión acá. ¿Bien? Entonces acá es muy importante sí decir que el punto 2 no puede ser acá, no puede ser acá. Si estoy tomando el punto 2 es acá, justo acá a la salida en el orificio. ¿Bien? Entonces lo que voy a tener es que la presión en 1 es la presión atmosférica, ¿bien? Porque el tanque está abierto a la atmósfera. Entonces la presión acá en la superficie es igual a la presión atmosférica. Y la presión acá también es igual a la presión atmosférica. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está abierto. ¿Sí? Obviamente a medida que me voy adentrando acá, acá ya no es la presión atmosférica. Pero acá afuera justo, sí, es la presión atmosférica, porque es justo cuando sale. Entonces ahí me va a quedar que presión 1 y presión 2 son la misma, se me van. Y después, otra cosa es que dice que el área esta es mucho más grande que el área esta. ¿Y nosotros qué sabíamos de la ecuación de continuidad? En la ecuación de continuidad, a ver dónde la tengo, habíamos dicho que el área 1 por la rapidez 1 es igual al área 2 por la rapidez 2. Es decir, que hay una proporción ahí. Es decir, que se tiene que conservar eso. Entonces, si esta área es mucho más grande que esta, significa que la rapidez con la que el líquido está bajando acá es mucho menor que la rapidez con la que el líquido está bajando acá. De eso, nosotros podemos ver eso. Nosotros por ahí vemos, abrimos un agujerito en una pileta y vemos que el agua acá sale muy rápido y sin embargo apenas si nos damos cuenta cómo va bajando el nivel de la pileta. Es decir, la rapidez 1 es mucho menor que la rapidez 2. Entonces cuando yo despeje la rapidez 2 y haga toda la cuenta, esta que es muy pequeña elevado al cuadrado, o sea es muy pequeña en comparación a esta, elevada al cuadrado, a lo sumo me va a afectar, no sé, en el cuarto decimal de esta. Entonces lo que solemos hacer es decir, bueno, como B2 es mucho mayor que B1, ¿sí? Esto significa no solo que es mayor, que es mucho mayor, entonces podemos despreciar B1. Y directamente lo que vamos a hacer es tachar este término. ¿Sí? Ahora, es muy importante porque a veces se olvidan, lo ven escrito, después que lo tacharon, y en el parcial van y dicen, no, porque la velocidad acá es 0. No, bueno, no es 0. El líquido está bajando, ¿sí? Lo que pasa es que matemáticamente no influye en el resultado, ¿sí? O influye tan poquito que lo podemos despreciar. Entonces es importante que ustedes escriban esa aclaración. Cuando tachan, no tachen de una, sino que escriban esto que les estoy contando. Y lo otro es eso, que la presión en 1 es la atmosférica y la presión en 2 también. Entonces se cancelan. Y ahí tienen todo para poder resolver la actividad 5.